Voy a continuar con la serie que se llama Renovación de Hogar. En inglés se diría Home Renovation. Y a lo mejor el título, cuando uno lee Proverbios 31, el mensaje se puede llamar Wonder Woman, creo yo en un sentido. Pero quiero compartir una frase africana que decía: la mano que mece la cuna es la que domina al mundo. Repito eso. La mano que mece la cuna es la que domina al mundo. Y a pesar de que este dicho tiene mucha verdad, porque a pesar de que el padre se pone supuestamente como el centro del líder en el hogar, es la madre la que muchas veces tiene la influencia en los hijos. En el caso mío puedo utilizar eso no solamente porque mi padre fue un líder cristiano y yo sé que en su vida, corta vida, vivía para Cristo, pero fue mi mamá la que mientras estaba sentándose conmigo al acostarme, es la que me hacía memorizarme la Biblia, y también es la que me pasaba Vicks Vaporú. ¿Cuántos le pasaron Vicks Vaporú aquí? Porque esa es la respuesta para todo. No sé si usted tomó Vicks Vaporú. Si lo tomó está bien mal, supone que se lo unte por si acaso. Y la leche magnesia, ¿cómo se llama? Emulsion, algo así. Ahora los niños tienen con sabores y nosotros no teníamos ningún sabor. Pero cuando leemos este pasaje, había una famosa dignataria española que escuché un comunicado de prensa de ellos diciendo cómo la sociedad, especialmente en Europa, cómo la sociedad nos ha engañado, le dijeron, ¿sabes? Edúcate, sé feliz primero en tu vida y después, cuando pueda, entonces ven y ser madre. Yo soy pro educación, mi hija estudió profesional. Esto no tiene nada que ver con eso, sino el sistema a veces como que nos venden hoy en día a nosotros que realmente la educación o el profesionalismo es lo primordial. Cuando el llamado primordial de Dios para la mujer es ser madre. Al mismo tiempo tenemos personas aquí que nunca han podido ser madre, que hubieran querido ser madre. Este mensaje es para usted, porque la madre más famosa de por lo menos el siglo pasado, ¿saben quién fue, verdad? La Madre Teresa. Yo puse a pensar, Madre Teresa, pero ella nunca tuvo ¿qué? Hijos, por la influencia que nosotros podemos tener aún como ¿qué? Como mujer y como dama. Son dos puntos, y el primero es la profesión de una madre. Le puse the professional mother, ¿ok? No solo es la madre que trabaja fuera de la casa, es también la que sabe ¿qué? Ahorrar, negociar, administrar su hogar y sirviendo a su familia. Me puse a meditar porque cuando mi papá falleció, tenía 15 años de edad, mi hermano tenía 17 años de edad, que mi papá le decía, mi papá me dijo a mi mamá que le decía, si alguien se va a morir, que me muera yo primero. Porque la que corría todo en el hogar, todas las cuentas, todo, absolutamente todo era ¿qué? Mi mamá. Simplemente le iba a trabajar, ¿ok? A la iglesia, esa era su vida, trabajo en la iglesia, y siempre tenía que haber arroz. Mi mamá podía hacer un sándwich, pero ese sándwich tenía que tener por lo menos un poco ¿qué? De arroz al lado. Okay. Ella se ocupaba de ¿qué? De todo, porque ella me decía, si yo me hubiera ido, la vida de usted hubiera sido ¿qué? Ni sabía. No sé si podríamos hasta comer, dice mi mamá una vez los dos encargados, nosotros dos, a mí y a mi hermano, y él me dio la leche incorrecta, la de mi hermano, y él era tan con la iglesia que el día que mi mamá rompió fuente, el día que yo nací fue un domingo, no sé si eso era una marca ya de que iba a ser pastor, no sé, pero mi papá le pregunta a ella, ¿tú crees que nos da tiempo a parar por la iglesia antes de ir al hospital? Estoy hablando en serio, esa es su ignorancia en sí. Pero la madre profesional, dentro o fuera del hogar, entiende que todo proviene de su carácter y su relación con Dios. El primer punto lo voy a hacer al final del pasaje, porque en el versículo 30 dice, engañosa es la gracia, la carisma. En otras palabras, entonces tú puedes hacer
el foto, lo que fuera, le llaman, I don't know what it is. Usted sabe lo que estoy hablando, no sé, okay, cualquier carisma, y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová será alabada. Eso es lo que dice la Biblia. Dice, la primera es dedicada a Dios, de una persona dedicada que se ha entregado su vida a Dios y su familia se convierte en que su prioridad, sus metas personales, porque vienen a ser las metas de Dios, no la del esposo, no de los niños, sino de quién, de Dios, porque teme a Dios, y temer a Dios es reverencia a Dios. Y ese es el evangelio en sí. Hoy tenemos un cristianismo diferente al cristianismo que predicaba Jesús. Hoy tenemos, pídele a Jesús que venga a tu corazón, trata de ser cristiano. O sea, y no es que I need to raise the bar. Él lo dijo aquí alto, el que quiere seguir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese ¿qué? A sí mismo. El que no está dispuesto a dejar a padre y a madre no es digno ¿qué? De seguirme. No es acerca de una religión, es acerca de una relación ¿con quién? Con Dios. Como digo muchas veces del púlpito, hay cosas que a lo mejor tengo ventaja, y cuando digo ventaja es porque lo vi en ejemplo en la vida de quién, de mi mamá y de mi padre. Dice, si alguno de vosotros quiere construir una torre, ¿no se sentará primero a calcular los gastos y comprobar si tiene bastantes recursos para terminarlas? Cuando hablamos hoy en día del cristianismo, ¿sabe, madre, lo más que usted puede hacer por su hijo los domingos, especialmente el Día de la Madre? Y quiero decir esto con cuidado, porque el hecho no es el legalismo, el hecho de estar en el templo, porque tú puedes estar en el templo y venir a la iglesia, pero es donde tú dices, no, Dios es primero y después viene todo ¿qué? Todo es ¿qué? Secundario. Porque entiende que su vida es dedicada ¿a qué? A Dios. Es dedicada a Dios. Lucas 11:23 dice, el que no está conmigo está contra mí, y el que no conmigo no recoge desparrama. Entonces está hablando de este estilo de vida que nos lleva entonces a tres características de esta mujer que está hablando aquí. La primera es una mujer devota. Dice, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. La palabra implica a alguien que tiene una entrega total, una consagración absoluta a una divinidad, a una causa o una persona, en este caso Cristo. Porque mientras yo predico, la competencia más grande que nosotros tenemos con lo que estoy diciendo es, ¿quién es aquel que gobierna y guía tu vida? Esa es la pregunta. Porque alguien gobierna tu vida, puede ser tú. ¿Okay? Y ese fue el mismo engaño que utilizó la serpiente ¿con quién? Con Eva. Con que Dios dijo esto. ¿Quién sabe si tú al comer esta fruta vas a ser igual que qué? Que Dios. Entonces Dios quiere que lo pongamos que primero que digamos nuestra vida, el que nuestra vida sea devota a quién, a Él. Dice, es un sentido, una entrega profunda, una conexión con lo divino, con una persona, actividad o una qué, o una causa. En este caso para el cristiano la causa viene a ser Cristo y toda actividad que hagamos para servirle a quién, a Él. Entonces nuestros hijos están viendo, nuestra sociedad está viendo. Y la segunda característica es que, entonces diligente. Miren lo que dice aquí en referente a la diligencia en su hogar. Dice, busca lana y lino. ¿Ok? Diligente es ser responsable. Consecuente nuestro compromiso con quién, con Dios, con nuestra familia, en oración. La diligencia dice que es una virtud del cristiano. Y nos lleva a la cuarta característica que de aquí es dadivosa. Dadivosa dice, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Dice que significa generoso, inclinado a dar dádiva. Se requiere de alguien desinteresado y da parte aún de sus ganancias para beneficiar a quién, a otros, a otros. De su carácter sale competencia. Competence hoy en día se llamaría. Porque hace todo ¿para quién? Para el Señor. Recuerden cómo que ese versículo, teme que, teme a Jehová. Hemos hablado de temer a Jehová, el Proverbio 1:7 dice que el principio de la sabiduría, el principio del conocimiento es que es temer a Jehová. Si tú quieres ser sabio, pues entonces temer, reverencia a Jehová, a su palabra, simplemente por el sentido común, porque viene a ser que nuestro creador. Solamente hablamos que nuestro creador es nuestro salvador porque él mismo se encarnó y vino a este mundo y murió ¿por quién?
por nosotros. Entonces nos dejó su ejemplo, pero también nos deja que ellos, cuando le hemos entregado nuestra vida a Cristo, nos deja que su espíritu a nosotros. 4 cositas que ella hace, no todos lo hacemos. Es competente. Cuando digo competente, primero ella cose. O sea, no se sienta mal si usted no cose. Dice el versículo 13, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Ella hace tapices de lino y púrpura es su vestido. Era una mujer ágil usando que sus talentos. Te recuerde que tú no tienes, no estoy hablando de que, pastor, es que yo no coso, yo no hago esto. No, es que tú uses los talentos que Dios te ha dado para su honra y para su gloria, para beneficio, ¿para quién? Para tu familia, es lo que está hablando aquí. También era negociante, dice, ella compra. Dice, como nave de mercader. Trae su pan de lejos, sabe comprar. Entonces hago esta pregunta, ¿puede tu esposo confiar en ti cuando haces las compras? Ok. Ahora no, se rió alguien así que no sé. Ok. Cuando tú meditas lo que estás comprando, lo que necesitas primeramente para tu hogar, tus hijos. También, cuidadoso, está en la Biblia, no soy yo, ¿verdad? Ella cocina, she cooks. Muchos hombres cocinan, no hay problema, no quiero ser se levanta de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Pues gracias a Dios, mi esposa, cuando yo me casé con ella no cocinaba. Yo fui el guinea pig de ella. Por eso ella me servía y no comía. Se sentaba a verme comer para ver si pasaba la prueba. Y la pasó con un martillo y un cincel, pues tenía que tratar de cortar el steak, creo que era el que me daba, no me acuerdo exactamente aquella madera, pero gloria a Dios. Se hizo tremenda cocinera y usted le dirá, pero pastor, usted parece que no come mucho. No me ha visto comer y no ha visto a mis hijos comer. Tremenda cocinera. Así que, por eso, cuando hablamos de esto son cosas que son evidentes en esa época especialmente. Sacrificialmente servía a su familia, pero también cultivaba e invertía. Era una mujer de ¿qué? De buena administración. Dice, considera la heredad y la compra y planta la viña del fruto de sus manos. Usted era una mujer buena en área de ¿qué? De administración. No es que, por eso le llamo Wonder Woman. ¿Okay? Yo siempre he dicho que en el hogar la persona mejor administradora debe estar corriendo ¿qué? Las finanzas. Esto no tiene nada que ver con hombre o con mujer, no, simplemente hay damas que en nuestro matrimonio por una época fue ella. ¿Okay? Por otra época yo. Y después me quedé yo, ella no quiere preocuparse de nada. En esa parte tú lo corres, que significa yo confío ¿qué? En ti. Ser una mujer de administración que tiene carácter. Como dice aquí, no es una supermadre, simplemente de qué vale todo lo que el mundo te ofrece, porque realmente serás alabada, no por lo que acabes tu profesión, nada nuevamente profesional, sino simplemente alabada por la sociedad y por aquellas personas que tú ¿qué? Has impactado. ¿Por qué? Porque hablé primero del profesionalismo del amor. Nada malo con ser profesional, trabajar dentro o fuera del hogar. Pero sin embargo es un ministerio para aquellos que han entregado su vida a Cristo. Mira lo que dice, 4 cosas rápido antes de concluir. El ministerio de una madre o el ministerio de una mujer es primero ser una ¿qué? Adoradora, be a worshiper. Be a worshiper. ¿Qué significa eso? Eso le digo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dice que lo va a adorar en espíritu y en verdad. Está hablando con la mujer samaritana que había tenido ¿qué? 4 maridos y el que tenía 5 no era ¿qué? Su marido, y le está haciendo preguntas acerca de dónde se debe adorar. Y él está explicando básicamente que un día va a llegar, refiriéndose a que no solamente a la verdad, cuando habla de la verdad es la palabra de Dios, sino al espíritu, la motivación correcta para adorar. Adorar es un estilo de ¿qué? De vida, no tiene nada que ver con cantar y alzar nuestras manos al Señor.
La primera palabra que se usa, adoración, fue en Génesis y no había ningún instrumento. Le dice, vas a sacrificar a tu hijo y me vas a ¿qué? Adorar. Porque adorar es un estilo de ¿qué? De vida. Un adorador, según la Biblia, dice que es alguien que reconoce la grandeza y la soberanía de Dios, le rinde honor y reverencia en todo momento. Y esto viene de una relación que íntima ¿con quién? Con Dios. Había algo cuando los discípulos veían que Jesús se separaba a orar. Por eso nunca le preguntaron, oye, tú eres tremendo maestro. ¿Cómo tú hablas? Dame unas técnicas de cómo tú hablas, te desarrollas. Oye, tú eres tremendo haciendo milagros. No, ellos hicieron sentido común. Cada vez que Jesús se aparta a hablar con el Padre, algo ocurre. Los ciegos ven, los cojos andan, las tormentas paran. Algo ocurre, por eso enséñanos que a orar. Y cada vez que yo pasaba por la habitación de mi madre, cuando llegaba esas noches donde vivía para el mundo, y veía a mi mamá y qué, arrodillada qué, orando, no es casualidad, hace unos años atrás en Facebook pusieron creo que fue mi esposo, una foto mía predicando y de mi hijo predicando, y algo me impactó porque octubre 18 del 2020. ¿Y por qué esa fecha era tan octubre 18? Me puse a pensar por qué, porque ese fue el mismo día que hicimos el servicio fúnebre de ella un año anterior. Las oraciones a veces no salen inmediatamente. Y vemos el fruto de ¿qué? De una mujer que oraba, y voy a hablar de eso más adelante, pero era adoradora, tenía una relación ¿con quién? Con Dios. Y todo era ¿qué? Palabra y palabra y palabra. Un adorador está dispuesto a ofrecer su vida a Dios en gratitud y en sumisión. So te hago esta pregunta, dama. Are you a worshiper? ¿Eres tú una adoradora de Dios? Segundo, el ministerio de una madre es servir. Servir. No solamente a su familia, sino Él te ha dado unos dones, unos talentos para que los uses para servir. Ya fuera en la iglesia, en tu comunidad. Romanos 16:1, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. Recibidla en el Señor como es digna de los santos. Ayudadla en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿A qué es servir? Por eso a veces me gusta buscar el diccionario, porque da unas palabras tan exactas. Ser útil. Ser útil para algo. Por eso es una frase que yo digo, no se sienta mal, bueno, siéntase mal. Ok. El que si no sirves, no sirves. A mí hace sentido, ¿verdad? O sea, en otras palabras, cuando sea, y yo sé que está, pero útil con un propósito, con un determinado fin, es hacer un favor o prestar algún servicio de manera voluntaria a otra persona para que se lleve adelante una función. A veces dice aquí, mediante actos o sacrificios. Significa emplear una cosa que se expresa como un instrumento para algo. Y lo que tenemos que entender, volviendo al principio, cuando tú le entregaste tu vida a Cristo, tú eres un instrumento en las manos de ¿quién? De Dios. Yo nunca he visto un cuchillo discutiendo conmigo. No voy a cortar esa carne. Está muy dura. No me gusta. Es cerdo y yo no corto cerdo. Etcétera, etcétera. Porque simplemente es un instrumento que en mis manos. Por eso cuando la palabra se usa santo, sed santo porque yo soy santo, no tiene nada que ver cómo tú estás viviendo tu vida. Si tú no entregaste tu vida a Cristo, ya tú eres santo. Has sido separado para servirle ¿a quién? A Él. Por eso en el Antiguo Testamento había unos cuchillos que eran cuchillos santos y cuchillos santos, porque eran hechos simplemente en el acto cuando iban a sacrificar el cordero. Ese cuchillo estaba ¿qué? Separado. Si tú no entregaste tu vida a Cristo es para ser un instrumento, Señor. ¿Dónde tú quieres que yo sea útil? No solamente en el mundo, en mi profesión, pero útil para que otros vean a Cristo en mi vida. Servir.
exactamente lo que Cristo espera de nosotros. Ese es donde empieza el cristianismo. Y lo que es algo bien, bien importante, porque cuando leemos la Biblia, el que dio libertad a la mujer en aquella época, la mujer no podía ¿qué? Ser discípula de nadie. ¿Sabían eso? Solamente era para hombres. Jesucristo fue el que básicamente trajo a la mujer donde podrían ¿qué? Ser discípulas de Cristo, servir dentro de la iglesia. En ninguna otra religión podían hacer eso, especialmente entre los fariseos. Yo creo que es casi como una historia que nos cuenta eso de lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros, donde ¿quiénes fueron las mujeres, las primeras que fueron a la tumba? Las mujeres, ¿verdad? ¿Dónde estaban los discípulos? ¿Ah? Escondidos. Escondidos. So, fueron las mujeres las primeras que realmente empezaron a anunciar ¿qué? El evangelio. Donde fueron donde Pedro decirle que Cristo había ¿qué? Resucitado. A llevar la palabra. Tercero, bien importante, ser guerrera de oración. Dice mi esposa que lo más que ella echa de menos de no tener a mi mamá es que cada vez que ocurría cualquier cosa en la vida de nuestros hijos, ella llamaba ¿a quién? A doña Digna. Doña Digna, ore. Ore por Gabriel, ore por Samuel, cualquier situación, porque ella sabía que podía contar con las oraciones ¿de quién? De mi madre. Ahí tengo sus tarjetas porque a cada rato oraba por mí. Por mi temperamento pasivo, por lo dulce que yo era, lo tranquilo. Era guerrera de oración. Dice, estaba Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, habiendo vivido con Somerio 7 años desde su virinidad. Y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Hechos 12:12 dice que al darse cuenta de esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Muchos estaban allí reunidos orando. Hay algo, y yo creo que no sé, muchas veces el ministerio de oración es como si las damas lo tomaran. Porque algo, el corazón de una mujer, por eso cuando a David se le llama un hombre detrás del corazón de Dios, si usted lee los salmos básicamente, era por su parte emocional que lo vea. Cuando estaba depresivo lo expresaba en los salmos. Y hay algo entre el corazón de una mujer con el corazón de quién, como el corazón de quién, de Dios. Son guerreras de oración. Es alguien que participa en la batalla de la oración, intercediendo por los demás. Así como mi vida no es casualidad, en la soberanía de Dios había una persona que yo siempre que estaba intercediendo por mí, por mi familia, por mis hijos. Y finalmente enseñar a otros. Si es para dar más a otras, pero cada uno de estos versículos se aplica a nosotros, pero hablando especialmente de las mujeres y damas, dice 2 Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Le está escribiendo ¿quién? A Timoteo, lo que tú aprendiste de tu abuela, lo que tú aprendiste de tu mamá, que está hoy en día en ti. Vemos la influencia de una abuela, de una madre, que básicamente discipularon ¿a quién? A Timoteo desde pequeño. Su padre era judío, no se habla de él. Pero esto, perdón, no, ella era judía, él no. Pero esto no son nuestros hogares, pero en la iglesia, por eso mencioné unas semanas atrás que nuestros hogares no son un centro de entretenimiento, sino un centro de entrenamiento. ¿Qué es lo que dice Deuteronomio? Estamos buscando la felicidad de nuestros hijos en vez de apuntarlos ¿a quién? A Dios y a Cristo. Cuando dice que bienaventurado, y cada vez que dicen bienaventurado, feliz, se refiere no a la felicidad de que nosotros podemos obtener en este mundo, sino la felicidad y la bendición de estar sirviendo ¿a quién? A Dios. Muchas veces he contado mi testimonio que mis padres no tenían mucho y en casa no tenían nada.
Y cuando lo tenía yo todo a los 26 años, desde cuando dice, ¿qué es todo a los 26? Bueno, casa nueva, 2 carros nuevos, esposa nueva del año. ¿Me refiero a qué? Todo. Un futuro ya hecho básicamente, donde mi esposa era supervisora en Disney. Ella y Mickey y Minnie eran bien amigos. Yo era asistente gerente de un hotel. Tenía todo lo que tú puedes tener a esa edad. Tu futuro ya estaba casi garantizado en el mundo profesional. Pero sin embargo, todavía había un vacío en mi vida y yo sabía cuál era ese vacío. Y era Cristo. Yo nunca vi a mis padres preocupados por qué. Por nada. Entonces lo que ellos me enseñaron, ellos no simplemente es ir a la iglesia, ellos vivían lo que predicaban en la casa. Cualquier cosa, la palabra de Dios. Cualquier cosa, vamos a orar. Esa era la respuesta para todos. Vamos a orar. Y eso es lo que usted está enseñando, no es pararse necesariamente en un púlpito y enseñar, sino está influenciando a aquellos que lo están mirando a usted. Porque los niños que estaban preocupados por el COVID, era porque los papás estaban preocupados por el COVID. ¿Me están siguiendo? Porque ellos ven el afán en qué. En nosotros, y cuando hablo de preocupación, no estoy hablando de que ignore lo que está ocurriendo, simplemente de que haga ¿qué? Paz en tu vida. Paz en tu vida. Lo que obviamente no hay en esta nación hoy en día. Todo el mundo se preocupa, ¿por qué? Por todo. La respuesta de mis padres, ora, tranquilo, no hay problema, Dios es soberano, Dios está en control, por lo cual yo no me preocupaba. Hoy en día suicidio en los teenagers. Esa fue la época más feliz de mi vida. No me preocupaba porque por nada, jugar, dormir, comer y si acaso estudiar. Sí, tengo la anécdota, porque decían entonces que tenías que traer una poesía de tu mamá el Día de las Madres. Y empezaba una. Cuando me enfermaba, mi mamá me cura, me cuida, me protege y me abraza. Madre, solo hay una. Y otra me acuerdo cuando pasé por un accidente y mi mamá fue la primera que estuvo ahí y me abrazó. Madre, solo hay una. En el caso mío, mi mamá me preguntaba, ¿cuántas A sacaste? Madre, solo hay una. Sí, papá, ¿cómo está en la escuela, hijo? Papá, mami, como el coco. Ah, qué bien. Y después llegaba la nota, ¿tú sabes cómo el coco colgado está el coco? Dice enseñar a otros. Dice Tito 2:4, dice que enseñen a las mujeres, ¿ok? Jóvenes, a amar a sus maridos y a sus hijos. No es que está hablando necesariamente de edad, sino de espiritualidad. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea ¿qué? No sea blasfemada. Eso es bien interesante porque dice amar a su marido, cuando amar a su marido es bien fácil, ¿verdad que sí? Ni un amén, yo me imagino por qué. Pero amar a sus hijos, ¿cómo una mujer puede enseñar? Si eso es natural, no. Amar a sus hijos correctamente. Porque pensamos que amar a nuestros hijos es darle todo lo que ellos quieren. O preocuparnos por la felicidad de ellos en vez de crear ¿qué? Carácter en quién. En ellos. ¿Qué van a decir los demás? Que esto y lo otro. No, para usted lo cría en los principios de qué. De la vida, esto es lo que dice la palabra de Dios. Queremos, como dice, tratar de que no le suceda absolutamente, ¿sabe qué? Nada, y usted no puede hacer nada. Un pastor escuché hace muchos años, ¿no? Uno de mis pastores cuando era joven, que su preocupación era tanto que estaba preocupado cuando su hijo se enfermaba que pasaba toda la noche y le ponía un espejo. ¿Para qué? Para asegurarse que estaba ¿qué? Respirando. Y el Espíritu Santo le dice, te vas a quedar aquí todas las noches. Porque el respirar está en la mano de ¿quién? De Dios.
de Dios. Me acuerdo una vez, no sé por qué este pensamiento siempre venía cuando iba a uno de estos viajes que el avión tú dices, este avión no llega. O llega, pero llega estrellado. Alguna parte iba a llegar y empieza esa preocupación y era cuando mis hijos estaban pequeños. Y no sé por qué lo primero que me viene a la mente es, ¿quién va a entregar a mi hija? ¿Ok? ¿Quién se va a encargar de mis hijos? ¿Sabes lo que el Espíritu Santo me dijo? ¿Tú crees que yo no puedo hacer mejor trabajo que tú? ¿Me estás siguiendo? Él es padre de huérfanos y esposo de qué? De viudas. ¿De dónde yo aprendí eso? De mi mamá. Cuando mi papá murió yo era niño. Él se encargó de qué? De nosotros. Es simplemente confiar y buscarlo y ponerlo a él sobre todas las cosas. Sé que he contado este testimonio, muchos lo han escuchado, pero me acuerdo de cuando mi hijo estaba en las junglas de Nepal como misionero y me empecé a levantar a las 3 de la mañana preocupado subliminalmente porque yo me acostaba en paz, yo sabía que Dios estaba en control, pero de momento me levantaba simplemente a orar. Y en esa conversación con Dios, porque orar es una conversación con Dios. Si tú le hablas a Dios, lo más importante de la oración, yo lo he dicho, no es que tú hables con Dios, es que Dios te hable a ti. A veces pensamos, tratamos a Dios como si fuera un psiquiatra, un psicólogo. Nos sentamos en el couch de oración y le decimos todos nuestros problemas, pero no escuchamos lo que Él quiere decirnos ¿qué? A nosotros. Y muchas veces lo que Él quiere comunicarse con nosotros ya está escrito. Por eso tenemos que leer, meditar, como dije la semana pasada, aprender la palabra, porque muchas de nuestras peticiones y comunicación ya está escrito ahí. Entonces muchas veces Él viene y nos acuerda a nosotros de quién es Él. En ese Dios me dice, pero tú no oraste, tú no me lo entregaste a Él cuando estaba en la barriga de Sol. Quieren hacerle una prueba, el número 4. Ya Sol estaba en los 30 y algo. Y dice, queremos hacerle un tipo de prueba porque a lo mejor nazca con ciertas situaciones. Le decimos al doctor, no importa. Porque el que está en control es ¿qué? Es Dios. Y lo que Él envíe lo va a enviar ¿con qué? Con un propósito. Eso te lo entregamos, Señor, para tu gloria y para tu honra. Y uno a ser misionero. No todos salen misioneros, todos salen con ciertas situaciones, pero Dios sigue estando en control, tiene un propósito. Porque Dios no comete errores. Eso es lo que dice la palabra. Dios no cometió un error cuando mi papá murió y dejó a una madre con 2 hijos. Él tiene un plan. Muchas cosas dice como vemos por espejo, pero ¿dónde yo aprendí todo esto? O en la iglesia. En la iglesia me lo decían. Yo lo aprendí porque yo lo vi en vida. No por lo que dice la palabra, sino porque alguien lo actuaba frente a mí. Enseñar no es necesariamente pararse en un púlpito o dar clases. La enseñanza es simplemente transmitir conocimiento, valores e ideas. Mi mamá nunca no tuvo el llamado o el don de pararse en un púlpito a enseñar como mi esposa o a dar clases o estudios bíblicos. Pero aún todavía recibía yo después de la muerte, ya como me decían, tu mamá es como mi segunda madre. Y con razón estaba criándolo todo usted y me dejó, no, por el impacto que tuvo en otras vidas. Es la transmisión de conocimientos, valores e ideas en otras personas. Y se desarrolla en diferentes ¿qué? Ámbitos. La mujer es una creación especial de Dios. Debe ser honrada, dice la Biblia, tratada como vaso frágil. No por su físico, sino porque es diferente. Completamente diferente. Y los hombres todavía se preguntan, si es verdad, no la entendemos, Dios la hizo diferente. Su conexión es diferente. Sus cables son diferentes. Muchas veces he dicho en las conferencias de matrimonio, los hombres tienen el cerebro, son cajitas, son separadas, no hay conexión. Por eso cuando una mujer le pregunta a un hombre, ¿qué tú piensas? El hombre te dice, en nada, la mujer no puede creer, eso es imposible, pero sí, el hombre puede estar pensando, ¿sabe qué? En nada.
La mujer, como tiene una cablería, siempre está pensando que en algo. Por eso a veces hay cortocircuitos. Y no se vuelven histéricas, históricas. Cuando una mujer te dice que no, no es necesariamente no. Quiero que vayas y me compres Chick-fil-A. Yo estoy en otro lado completamente aparte de Chick-fil-A. Y le di como 5 opciones. No. Y me dice, pero no te preocupes. Ese no te preocupes puede ser copiado por años y años y años. Mayo 10 a las 1:35 de la tarde. 13 segundos te pedí que me trajeras Chick-fil-A y no me lo traíste. ¿Qué hago yo? Ir a comprarle el Chick-fil-A. Parezco tonto, pero no soy tan tonto. Esos son diferentes. Dice el pastor Ludwig que no hay que entenderlas, hay que amarlas. Yo daría mi vida por ella, especialmente cuando tenemos los 5 muchachos. Pero yo no me quería ir con los 5 solo y el sexto de camino me voy para el cielo. Se queda ella. Pero sabe que resiste más que el hombre. ¿Está bien eso? Más dolor. Pero es la ayuda idónea que Dios nos da para completar el plan perfecto en tu vida. Pero ¿sabes qué? Lo mencioné anteriormente, por eso menciono mucho Mateo 6:33. Si tú estás sola o solo, tú no necesitas a nadie que te complete. El que te complete es Cristo. Es Cristo. Entonces, cuando tú vives para Cristo, entonces tú honras a Cristo. Por lo cual, como tú te vistes que y le preguntas, ¿Cristo se ve esto bien? Como si fuera un date con Cristo. Y yo he visto varias, porque lo he visto cuando salen con un rubio de pelo largo y todo eso. No me refiero físicamente. Algunas no entendieron. Porque nos imaginamos a Cristo. Estoy hablando de Cristo como tu cabeza. Hay una frase, no está en la Biblia, mejor estar solo que mal acompañado. Y sabe que yo he tenido que aconsejar más mujeres por estar buscando, lo digo así, perdón que lo diga, a alguien que las complete, que una mujer sola que esté, que es feliz con Cristo. Y es Cristo, Cristo te completa todo. Y a lo mejor tú dices, me gustaría tener o no lo he tenido, pero tú puedes influenciar tu familia, sobrinos, vecinos, no sé, tú eres de influencia, tú eres llamada a ser de influencia. Eso no deja que el mundo te ponga un label o un título. Como mencioné, hay 2 madres. Una no tuvo ningún hijo, es la madre Teresa. Y cuando busqué las características de ella, fuera de ser esposa y fuera de ser madre, tenía estas características varias de las que yo había puesto aquí. Susana Wesley fue la mamá de John Wesley, Charles Wesley. Tuvo el privilegio, la bendición de estar en Inglaterra en la casa de John Wesley, el que comenzó básicamente el movimiento de los metodistas. Y averiguó por qué le llaman metodista, era por los métodos que él utilizaran completamente ¿qué? Diferentes a los métodos que habían antes, de ahí viene la palabra metodista. Y corregí la historiadora mientras estaba hablando porque dice que ella tuvo 17 hijos. Y dije, ella tuvo 19. Ella, sí, es verdad, ella tuvo 19. Lo que pasa es que ella perdió 2 de los 19. Entonces tuvo 19. Porque nuestros niños no se pierden. La pregunta es, si tú le entregaste tu vida a Cristo, si estás consagrada con Él, y la sociedad ve y ve nuestras prioridades. Las honramos porque es el amor de madre, y como es una madre, es lo más parecido al amor de Dios. Y digo lo más parecido porque no hay nada igualable al amor de Dios. Porque Dios entregó a su propio Hijo. Y aquí ninguna madre entregaría a su hijo ni por un amigo, ni por nadie, menos aún por enemigos y por nosotros. Cuando pienses en amor y piensa en el amor de una madre, piensa en el amor de Dios. Cuando ciertas estas palabras te pueden caer como pesadas o como si fueran leyes, porque Dios no está interesado en que tú sigas las reglas y las leyes, lo que quiere es una relación personal contigo. Pero cuando tienes una relación personal contigo, entonces
Las leyes simplemente son para nuestro beneficio, por nuestra relación con quién, con Él. Padre, gracias por tu palabra. Y para a veces Proverbios 31 los pone como en un nivel casi increíble de alcanzar. Pero cada dama, cada mujer, cada madre que está aquí, tú la has creado con talentos diferentes, con diferentes personalidades, características. Y tú lo único que quieres de ella es simplemente que te teman a ti. No de miedo, sino de reverencia y respeto. Y pueden decir, voy a dedicar mi vida a ti. ¿Qué eso significa? Pues a servirte, a buscarte a ti, Señor. Y lo voy a hacer a través y afuera de mi soltería, mi matrimonio, mis hijos, mi profesión. Entonces cuando dedique mi vida a ti, sea diligente y devota y devoto, para entonces ser útil para otros, dadivoso para dar lo que tú me has enseñado, utilizar los talentos entonces para no solamente vivir consagrada a ti, servir a otros, enseñar a otros. Pero Padre, que entendamos que esto no lo podemos hacer aparte de ti. Tu palabra dice, apartados de ti no podemos hacer nada. Padre, que no volvamos y que se vuelvan mujeres de oración, que dependan de ti en todo. Que oren sabiendo que dependen de ti, pero que vivan no solamente dependiendo de ti, sino confiando en ti. Gracias, Señor. Te pido por cada madre, cada dama, cada mujer que está aquí, Señor. Pero por cada uno de los que está aquí, porque este mensaje es para todos nosotros, Señor. Te doy gracias que la madre que yo tuve, eso no es igual para todos los que están aquí, Señor. Pero tú estás aquí, tu gracia está aquí, tu espíritu está aquí, Señor. Y estos sentimientos encontrados hoy donde no está la mamá cerca. Hoy ya mamá no está. Gracias por tu amor para con nosotros.